Hay que decirlo, los políticos son campeones en decir estupideces. Parece ser que es como una especie de materia, ¿no? Estupidez 1, 2, 3 y 4. Pero hay unos que dicen cada barrabasada que uno dice, Santa Madre del Cielo, como el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con la idiotez esta que estamos viendo justamente a mis espaldas, lo del asunto de la Luxe. Pocas veces las cosas que dice el presidente abarcan tanto, y me refiero a materia internacional. Pocas veces. Digan lo que digan ustedes, chairitos, amiguitos míos. Y en esta ocasión lo logró de una manera increíble el presidente al decir que esta fotografía pertenece a, bueno, se hizo en el marco justamente de, de la apertura de la zona del Tren Maya, todo ese tipo de cuestiones. Primero que nada, pues obviamente el hazmerreír de las redes sociales. Por supuesto que no faltaron quienes dijeron que era una, bueno, whatever. Y luego después el ridículo al que luego después siguió a los talk shows. Específicamente, por ejemplo, el que más penetración y alcance tuvo fue en el Late Night Show con Stephen Colbert, que le dio la vuelta al mundo precisamente porque la estupidez dicha por el presidente, pues hay que decirlo, pocas veces se ve en un estadista. Dije estadista, perdón, me equivoqué. Ya también los reporteros podemos decir estupideces, pero bueno, whatever. Y luego después el ridículo mayor vino justamente ayer cuando Twitter señaló la publicación hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un fake news o por lo menos como algo fuera de contexto, porque resulta que esta imagen no corresponde en lo más mínimo a la zona del Tren Maya, ni mucho menos fue hecha durante el proceso de construcción del Tren Maya, ¿no? Esta imagen resulta que es de 2021. O sea, en resumidas cuentas, lo único que sucedió con este asunto del famoso Luxe fue el ridículo internacional. Ojo con esto para que luego no empiecen a fregar. No estoy ridiculizando la creencia de que existan este tipo de seres. Bueno, pero y es más, todos somos libres de creer en lo que nos dé la gana. Si hay millones que creen en un hombre que vuela en túnica y tiene barba, cada quien, no niego yo el valor de las creencias, de la religión, de la fe, o incluso hasta del mismo misticismo. Está bien, sin problema, créanlo, no hay lío. El asunto es cuando estás en una posición de poder. Y el asunto empeora todavía cuando este tipo de creencias que puedas tener las quieres trasladar al plano de políticas públicas, de posicionamiento de gobierno o incluso para ilustrarle un poquito más a tu administración. Ahí es cuando ya la cosa ya no jala, ya no sirve, ya no funciona. Y lo único que conduce es entonces a que el país que estás gobernando sea visto en el orbe como un espacio en donde elegimos a puro idiota que cree en este tipo de cosas y que además las pone en sus cuentas oficiales a manera de mejoramiento personal o incluso hasta de la propia administración que se supone encabeza. Ahí es cuando ya no jala la cosa. Ahí es cuando la fregadera se friega todavía más. Y el hecho de que el presidente nos haya puesto una vez más en ridículo a todos los mexicanos con esta babosada, pues yo creo que nos ilustra bastante bien, nos pinta, no, o sea, la verdad, yo sé que esto no va a gustar, de hecho nunca gusta nada de lo que publico, pero me vale madres. O sea, en realidad, creo yo que sí hay veces que el presidente López Obrador sí representa lo que somos los mexicanos. ¿O qué? ¿Cómo explicamos que esté allí? El presidente Andrés Manuel López Obrador había decretado que había muerto el huachicoleo. Y resulta que está más vivo que nunca, más saludable que nunca y generando ganancias como nunca en la historia de México. Y déjeme le platico el detalle de esto. Y es que resulta que en el informe de Pemex del 2021, se había informado, valga la redundancia,
que el huachicoleo reportaba pérdidas para Pemex por el orden de los 7,200 millones de pesos en un periodo de un año. Bueno, pues recientemente se acaba de dar a conocer que Pemex ya recién le acaba de entregar al presidente su informe, pero ya correspondiente al 2022, y que el dato le preocupó enormemente al presidente, porque había empeñado su palabra en acabar el huachicol, y resulta que para el 2022, de acuerdo al propio Pemex, el huachicoleo registró pérdidas, o más bien generó pérdidas a la paraestatal por el orden de los casi 19,000 millones de pesos, lo cual quiere decir que el incremento de un solo año está por encima del 160%. Así está la cosa en el huachicol. Es decir, la situación del huachicol en México está mucho peor actualmente que como estaba originalmente con Enrique Peña Nieto. Mucho peor y con peores pérdidas para Pemex. Uno se preguntará, bueno, ¿y qué pasó con la estrategia que se supone iba a erradicar por completo el huachicol? Bueno, de hecho el gobierno federal sí ha estado tratando de hacer o de implementar algunas estrategias que tienen que ver justamente con invertir más dinero para programas sociales en los estados donde hay más huachicoleo. Pero resulta que junto con el incremento de los montos de los programas sociales, también es donde más se incrementa el huachicoleo. Es decir, entre más dinero le meten en el tema social, más incrementa el huachicoleo en esos estados. Chulada de maíz prieto. Esto nos hace obviamente ver un problema de corrupción sistémica y social completo, total y absoluto. Una sociedad absolutamente podrida, por un lado. Y por otro lado, un gobierno federal que sigue fantaseando con lo que alguna vez el presidente utilizó como bandera política y que definitivamente no tiene ningún asidero con la realidad, de que a mayor inversión en programas sociales, menos posibilidad de corrupción o de crimen. No, lamentablemente el presidente tuvo que invertir millonadas, carretadas de dinero para darse cuenta de que no sirve eso para erradicar ni la pobreza, ni la corrupción, ni el crimen, ni nada de ese tipo de cosas. Los mexicanos somos corruptos por naturaleza. Bueno, de hecho, en general, todos los humanos, o la enorme mayoría de los humanos, somos corruptos. Pero hay sociedades que culturalmente empujan, propician y hasta hacen ver bien la corrupción como modo de vida. Y el presidente pues ya se dio cuenta a estas alturas de que pues no existe tal cosa, es decir, el tema es muchísimo más complicado, mucho más complejo y está arraigado culturalmente. Es más, yo hasta diría que en el ADN de los mexicanos modernos está metido este asunto. Y pues bueno, después de una millonada brutal, pues el presidente ya se dio cuenta de este asunto. Y no quiero pensar cómo va a estar el informe 2023 de Pemex, porque hasta el momento se han encontrado ya por miles las tomas clandestinas en los ductos de Pemex. Y por cierto, ¿y las pipas, apá? ¿Qué no dijo el presidente al principio de su administración que se iba a resolver con la compra de centenares, incluso hasta miles de pipas para no utilizar los ductos? Lo cual era absurdo y obviamente lo estamos viendo ahora. ¿Qué pasó con esa lana? No quiero alarmarlo a usted, pero a mí me preocupan las señales que está mandando el presidente con el tema de Perú. Y no precisamente por los epítetos que le ha lanzado a la presidenta Dina Boluarte, que ha demostrado que está manejando la crisis en Perú con las patas. Sí, pues definitivamente ha sido una tragedia la que le ha pasado a los hermanos peruanos con esa presidencia que es incapaz de controlar y de perdido ejercer la gobernanza, pero eso no nos toca a los mexicanos, hay que decirlo. Pero al único mexicano que sí le importa
irónicamente, es al presidente Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de sus promesas de no meterse en política exterior de ningún país, en el caso de Perú se metió, pero hasta la cocina, pero feo, ahora sí que es a nivel planetario es el extranjero más preocupado en el tema. Pero mira, insisto, el tema de Perú, complicado, hermanos peruanos, ojalá lo resuelvan, pero debería de hacernos ver hacia acá, aquí a México. ¿Por qué? A ver, el tema es la Alianza del Pacífico. Esta titularidad que tiene todavía México y que no debería de tener, pues evidentemente nos está haciendo arquear las cejas a más de uno, porque el presidente, con toda tranquilidad del mundo, no solamente calificó al gobierno de Dina Boluarte como espurio y exigió que el depuesto presidente sea restituido, o sea, en una flagrante nivel de metichez que a todos nos sorprendió, sino que además hasta le exigió a la ONU que también pusiera orden de acuerdo a su propia lógica y usó todo eso que dijo como pretexto para no entregarle a Perú, aunque fuera pro tempore, la presidencia de la Alianza del Pacífico. Ojo con ese dato. Mire, no quiero pensar mal, pero bien dice el dicho, piensa mal y acertarás. Pensemos en un escenario pues hasta distópico, como va la posición de jodida, pues sí, lo veo complicado, pero vamos a pensar en un supuesto en el 2024, en el caso de que, por ejemplo, por alguna cosa extraña, rara, sucediera que Morena perdiera las elecciones del 2024. Ay, güey, usted ve al presidente Andrés Manuel López Obrador entregando el poder a alguien que no sea de su partido. Digo, si tuvo los tamaños para decirle a Perú, quítate que ahí te voy y me quedo con la presidencia de la Alianza del Pacífico, nomás porque te considero espurio, que no le diga también lo mismo a cualquier otro partido y que diga, ni madre, yo me quedo con el poder en lo que se resuelve el asunto. Técnicamente, para que usted se tranquilice, no se podría porque una vez pasada la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el presidente entrante lo sería en el primer minuto del mes de diciembre, sí, sería más o menos ahí, o sea, incluso no tendría, técnicamente ni siquiera tendría que tomar protesta ante el Congreso para poder tomar posesión. ¿Se acuerda usted que en el 2006 así se le hicieron de jamón a Felipe Calderón? Igual, de todos modos, si Felipe Calderón ni siquiera se hubiera presentado en el Congreso, igual hubiera sido presidente sin ningún problema. Y si nos ponemos a pensar en el famoso Plan B, que también busca quitarle todas esas atribuciones o posibilidades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¡ay, güey! Igual, técnicamente, la Constitución impediría que López Obrador estuviera un minuto más que le corresponde en la presidencia de la República, y así hiciera el pancho que hiciera, no podría impedir la toma de posesión de presidente o presidenta según sea el caso, si no corresponde a sus deseos. Pero imagínense nada más el escenario de incertidumbre, imagínense nada más cómo quedaremos, si de por sí México está quedando bastante mal en el plano internacional, ahora imagínense con una mamada de ese calibre, al más puro estilo de Donald Trump o de Jair Bolsonaro, ahora en México también. Digo, insisto, o sea, yo sé que un escenario no corresponde en lo más mínimo al otro, pero estamos viendo al tirano desnudo, ahora sí, en todo su esplendor tiránico, en todas sus ideas anquilosadas de lo que es la democracia y el libre albedrío de los pueblos, sea el propio o sean extranjeros. Ay, híjole, hablando de futuros distópicos de otros virus, está gacho, ¿eh?